Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar una cuestión de julio del 2019 referente conceptualmente al tema de estructura atómica de la materia. La cuestión nos dice: los isótopos 12 y 14 del carbono, 12,6 y 14,6, se diferencian en el número de electrones. Recordemos como teoría que en un átomo neutro tenemos el número másico y el número atómico. El número másico corresponde a la suma del número de neutrones más el número de protones, y Z corresponde al número de protones. Repito, A, número de neutrones más protones, Z, número de protones. Y como es un átomo neutro, el número de protones es idéntico al número de electrones. Por lo tanto, en nuestro caso, en el que nos dan 12,6 y 14,6, leyendo sabremos que tiene 12 de número másico. Por lo tanto, esta es la suma de los neutrones más los protones. Como protones tiene 6, pues tendrá 6 neutrones, 12 menos 6. Aquí, como número másico es 14, protones tiene 6, 14 menos 6 tendrá 8 protones, 8 neutrones. Por eso es la diferencia de neutrones la que le caracteriza y es por lo que es un isótopo del carbono. Pero la pregunta no va por los neutrones, lo acabo de especificar para aclarar el concepto de la relación entre número másico y número atómico. El número atómico hemos dicho que es el número de protones que, como es un átomo neutro, coincide con el número de electrones. Por lo tanto, tanto este isótopo como este isótopo tienen 6 protones y 6 electrones. Por lo tanto, no se diferencian en el número de electrones. Por lo tanto, la afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Sigamos. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 es un alcalino térreo. Un alcalino térreo. Recordemos que en la tabla periódica los alcalinotérreos corresponden al segundo grupo de la tabla, o sea que están en esta posición. Eso respecto a posición de los alcalinotérreos, pero tenemos que saber que los alcalinotérreos se encuentran en esta parte, digamos, el área S de la tabla periódica, y aquí la configuración electrónica nos añade un orbital D. Un orbital D es un orbital de metales de transición que se encuentra en esta zona intermedia de la tabla periódica. Por lo tanto, nunca un alcalinotérreo puede tener un orbital D, porque esto sería desplazarnos hacia la derecha. Por lo tanto, la configuración electrónica esta no corresponde a un alcalinotérreo. Luego es falsa. El apartado C nos dice: el conjunto de números cuánticos 3, 1, 0 menos 1 medio corresponde a un electrón de sodio en su estado fundamental. Veamos en primer lugar la configuración electrónica del sodio. El sodio es el número 11 de número atómico y corresponde a 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 y 2, 4, 10 y 1, 11. Ahora relacionemos los datos de los números cuánticos. Esto representa n, l, m y s. El primer número cuántico nos define la capa o el nivel energético del electrón en el sistema periódico. Luego es la capa 3. Es correcto hasta aquí, porque aquí la capa más externa del sodio es el periodo 3, la capa 3. Después recordemos que el número L puede tener valores hasta de 0 a n-1. Luego puede tener valores 0, 1 y 2. El n es 3, luego son 3 menos 1, 2, pues tendrá 0, 1 y 2. Estos tres números
L, corresponden a los orbitales este al S, este al P y este al D. Por lo tanto, en este caso concreto, nuestro electrón se encuentra en el orbital S, y un orbital S le corresponde un número L 0, y aquí nos encontramos con un número L 1. O sea, recordemos esto, o sea, para N3, L puede ser 0, L puede ser 1 y L puede ser 2. Este es el orbital S, este es el orbital P y este es el orbital D. Por lo tanto, repito, aquí tenemos el nivel 3, correcto, pero el número L, que solo puede tener valores 0, 1 y 2, están relacionados con los orbitales de este modo. El 0 con el S, el 1 con el P y el 2 con el D. Aquí tenemos un orbital S, luego le correspondería un L0. Por lo tanto, esto no es correcto. Podríamos continuar con los demás, pero ya con que solo tenga un número cuántico de los 4 números cuánticos incorrecto, lógicamente ya no corresponde a un electrón de sodio en estado fundamental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta a esta cuestión es que es también falsa. Nos queda el último apartado de esta cuestión. Borramos y lo realizamos. El apartado D nos dice: considerando el cobre y sus dos iones, cobre más y cobre 2+, la especie con mayor radio atómico es el cobre 2+. Recordemos unas consideraciones para ayudar a la reflexión de la cuestión de la tabla periódica respecto al radio atómico. El radio atómico, lógicamente, es, digamos, la distancia entre la capa más externa del átomo, de la configuración electrónica, hasta el núcleo. Hablando de distancia, no en términos aritméticos, sino en términos químicos, que sabéis que estamos hablando de áreas determinadas del, digamos, del espacio electrónico de un átomo. Pero se entiende muy bien que el radio atómico, a medida que baja en periodos, cada periodo tiene una capa más y por lo tanto el radio será mayor. Por lo tanto, en esta consideración, el radio atómico aumenta. De todas formas, os dejaré en la descripción el link del resumen teórico y, por otra parte, el específico del radio atómico, apantallamiento y carga nuclear efectiva. Y respecto a, en un grupo, en los grupos, cómo varía, resulta que, en este sentido, la carga nuclear efectiva aumenta. Y que la carga nuclear efectiva quiere decir la atracción, que es la palabra mágica, del núcleo con sus protones a los electrones de la corteza, es lo que nos va a explicar realmente la conceptualización del radio atómico. A medida que la carga nuclear efectiva avance hacia la derecha mirando la tabla, aumenta. Al aumentar, la atracción aumenta, y al aumentar la atracción, pues el radio atómico, radioquímico atómico, la distancia, irá acortándose porque la atracción será cada vez mayor. Por lo tanto, al avanzar en este sentido, el radio atómico lo que hace es que disminuye por esta mayor atracción, o sea que el radio atómico sería de esta manera, aquí mayor radio atómico y aquí menor radio atómico. Entonces, centrémonos con este concepto con lo que ocurre en los tres casos. En el cobre tenemos una estructura electrónica con protones y electrones iguales. Por lo tanto, lógicamente tendrá, digamos, un radio atómico base partiendo del átomo neutro. ¿Qué ocurrirá cuando le quitamos un electrón? Que se queda con una carga positiva, que se queda con un protón más en el núcleo. Que los protones no han variado, que son los que hacen la fuerza de atracción sobre los electrones, pero los electrones sí que han variado, porque hay uno menos. Por lo tanto, al haber uno menos, como la fuerza de atracción de los protones es la misma, tocan a más atracción, al ser menos electrones. Por lo tanto, al haber más atracción, ya tenemos lo que estábamos hablando. Este será un radio atómico así, pero este,
Al haber más atracción, pues se acercarán los electrones del final hacia el núcleo y por lo tanto disminuirá el radio atómico por esta circunstancia. Si aquí quitamos otro electrón, peor todavía, o mejor todavía, hay menos electrones para los mismos protones o la misma fuerza nuclear que tenemos en el núcleo. Por lo tanto, todavía los electrones que queden aquí todavía se verán más atraídos que los anteriores cuando había uno menos. Por lo tanto, aquí volverá a haber una atracción mayor y una reducción del radio atómico por esta circunstancia de mayor atracción. Por lo tanto, aquí el radio atómico será menor. Por lo tanto, aquí nos dice que la especie con mayor radio atómico es el cobre 2+, y es justamente al contrario. La cobre 2+ es la que menos radio atómico tiene por estas circunstancias que os acabo de especificar. Por lo tanto, el radio atómico del cobre es mayor que el radio atómico del cobre más y es mayor que el radio atómico del cobre 2+. Este es el más pequeño, este es el intermedio y este es el átomo neutro que hemos cogido como referencia para poderlo definir. Con todo esto definimos que la afirmación de la cuestión que estamos desarrollando, esta cuestión es falsa. Con esto finalizamos el desarrollo de la cuestión que teníamos planteada. Este vídeo va a contener otra cuestión referenciada a los conceptos del tema de estructura atómica de la materia para tener una visión más amplia de todos los conceptos que debemos de aplicar. Por lo tanto, vayamos a ello con la segunda cuestión. La segunda cuestión que vamos a desarrollar dice lo siguiente. Los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 6, 12 y 17 respectivamente, dice, escribe la configuración electrónica de cada uno de ellos. Bien, me he permitido escribirla para no alargar el vídeo, y aquí tenemos la configuración electrónica en base a la regla de las diagonales, a la regla de Moeller, sabiendo el número atómico y distribuyéndolo con los subniveles energéticos que todos conocemos. Esta es la configuración electrónica de cada uno de los elementos, pero ya que tenemos la configuración electrónica, vamos a hacer una cosa importante que es posicionarlos en el sistema periódico porque nos harán falta su posicionamiento para poder, digamos, hacer reflexiones en un aspecto o en otro. Por lo tanto, aquí decidiremos su ubicación en periodo y grupo, como siempre, y lo repetiremos. ¿Cuál es el periodo? Pues en la configuración electrónica el número más elevado que aparece en ella, por lo tanto el 2. ¿Y cuál es su grupo? Su grupo es, tenemos que mirar los electrones que existen en la última capa de la configuración electrónica, que es la 2, y por lo tanto tiene en el orbital S 2 electrones y en el orbital P tiene 2 electrones. Por lo tanto tiene 4 electrones en su última capa. Como la configuración electrónica no tiene orbitales D, quiere decir que este átomo se encuentra en la zona P, que es la zona de la derecha de la tabla periódica, donde están los no metales. Y cuando ocurre esto, ahí están los grupos que se representan numéricamente con el número de electrones que posee en su última capa, con la decena correspondiente, o sea, 14, porque tiene 2 electrones en su última capa. En este caso concreto, el otro también es lo mismo, tenemos electrones S y electrones P, y aquí tenemos que el periodo es el número más elevado, que es el 3, y en su última capa, su nivel de energética más elevado, que es el 3, tiene 2 electrones. Por lo tanto, como no pasa del 2, que si pasara del 3 ya nos meteríamos en la tabla periódica en la zona de elementos de transición con orbitales D, aquí no tiene orbitales D, tiene 2 electrones, que es una configuración, ahora veremos, de alcalino térreo en otra pregunta que nos harán, y tiene el grupo 2. Y aquí ocurrirá lo mismo que en el primero, tenemos 17, periodo el 3, que es el más grande, y
2 electrones S y 5 electrones P, por lo tanto será 17 con la misma consideración que hemos establecido con anterioridad. Bien, pues esto lo dejamos ahí en stand-by porque nos va a hacer falta posiblemente para seguir resolviendo algún apartado de las cuestiones. El apartado B nos dice: elija razonadamente dos elementos que forman un compuesto cuyos átomos estén unidos por enlace covalente y proponga la fórmula molecular. ¿Ves? Ya tenemos que ir ahora a la tabla periódica para orientarnos un poquito con lo que está ocurriendo. Recordemos que aquí están los metales y aquí están los no metales. Bien, dice que elija razonadamente dos elementos que forman un compuesto cuyos átomos estén unidos por enlace covalente. ¿Qué ocurre con estos dos grupos, macrogrupos de la tabla periódica? Que los metales y los no metales lo que producen son enlaces iónicos, porque como la diferencia de electronegatividad es tan grande, pues son capaces los no metales de atraer tanto hacia sí los electrones que logran formar iones y, lógicamente, una vez formados los iones, por el tema de la fuerza electrostática, se unen estos en un enlace iónico. Pero, ¿dónde es la zona donde se forman enlaces covalentes? Pues precisamente en la zona de los no metales. Los no metales, que están todos en esta zona, que estamos hablando aquí, en este caso tendremos que elegir el 14 y el 17, es la zona donde se producen los enlaces covalentes que comparten electrones para lograr la configuración electrónica de su gas noble más cercano. Pues dicho esto, está claro que los dos elementos que tenemos que escoger son este y este, que son los dos que están en la zona de no metales, porque el otro está aquí. El otro está aquí, luego no nos vale. Por lo tanto, estos dos son los que formarán enlaces covalentes. Vamos a ver su estructura. El carbono, he dicho el carbono, no quería decirlo, pero que el carbono, que es el número 6, o el átomo 6 determinado, que tiene 2s2, 2p2 y tiene, es el grupo 14, todos conocemos, y ahora lo vamos a explicar, de que el carbono se hibrida para poder formar enlaces, porque el carbono, si nosotros consideráramos esa configuración tal cual que tiene en el S, en el 2s, en el 2s tiene 2 electrones, y en el 2p tiene 2 electrones más. Con esta consideración, si fuera el átomo 6 de esta forma, él solo tendría 2 electrones desapareados para actuar al formar enlaces. Pero lo que ocurre con el átomo 6, lo que ocurre es que se produce una promoción donde un electrón de aquí pasa aquí y se nos queda de esta manera, con 4 electrones desapareados. Y una vez que se ha producido esa promoción, lo que se produce es una hibridación formando 4 orbitales sp3, cada uno con un electrón desapareado para, lógicamente, formar los enlaces consiguientes. Por otra parte, el elemento C, que es el que tiene 7 electrones en su última capa, pues tiene, igual que antes, este es el A, y el C tiene 3s2, este es el 3s2, tiene aquí 2, y aquí tiene, en el 3p, tiene 5, que se llenan por la regla de Hund de máxima multiplicidad, que es 1, 2, 3, 4, 5. Se llenan de esta manera. Digamos, cuando hablamos de que esto se produce, no es, lógicamente, estamos hablando de química, no es lógicamente por ningún capricho, sino es una consecuencia de la palabra importante de la química, que hablamos de estabilidad. O sea, que estabilidad al final significa menos energía, y entonces esto es a lo que tiende, digamos, toda la naturaleza en sí, y por lo tanto aquí en este tema también. Quiere decir que esta situación es más estable que esta, porque energéticamente es menor, y por lo tanto, ante esta posibilidad,
el átomo A6 realizará una promoción y una hibridación para quedarse de esta manera, que es más estable. En este tema determinado ya tiene la estabilidad que tiene que tener, no tiene ninguna tendencia ni ninguna gana a realizar cualquier aspecto determinado. Por lo tanto, ante estas dos cosas, vemos claramente que este necesita 1 y este necesita, para cubrir estos 4 de este. Por lo tanto, lo que tendremos será el A aquí, el C, el C, el C y el C, el A tendrá sus 4, 1, 2, 3 y 4, y el C, que estaba aquí, que tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí enlace covalente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos la distribución electrónica adecuada y correcta que se produce con la unión mediante enlaces covalentes, que los tengo marcaditos ahí, entre el A y el C. Por lo tanto, visto de esta manera, lo que nos está diciendo es que la fórmula molecular que tiene que cumplir es, en este caso es AC4. Lógicamente necesitamos 4 Cs, que cada uno necesita un electrón para cubrir estos 4 electrones que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula, que es el A en el centro y los 4 carbonos a su alrededor. Este es el apartado B. Vayamos al apartado C. Seguimos con el apartado C, que dice: obtenga la estructura de Lewis del punto B, que acabamos de ver en la explicación anterior, cuya fórmula molecular era AC4. Y recuerdo que la configuración que hemos planteado, electrónica, era el A en el centro y los 4 carbonos, perdón, ya digo carbono, no es carbono, estamos hablando de átomo A y átomo C. Antes he dicho carbono ya en otro tema, pero olvidémonos para no centrar el problema, sino para entender los aspectos generales que estamos planteando. Por lo tanto, la estructura con la explicación del punto B era de este modo, donde teníamos los 4 enlaces que poseía el átomo A con los electrones, los 7 electrones del átomo C, con lo que aquí formaba los enlaces covalentes que habíamos establecido. Por lo tanto, a la vista de esto, está claro que la estructura de Lewis determinada, a la vista de esta distribución electrónica, que no haría falta plantear el método para verlo claro, pues la podríamos traspasar a la estructura de Lewis de una manera realmente sencilla, que sería A, C, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con lo que tendríamos la estructura de Lewis con los 4 enlaces enlazantes y con 3, 6, 9, 12 enlaces no enlazantes. Esta sería la estructura de Lewis del compuesto AC4. Nos piden la geometría y la polaridad de la estructura. No lo he escrito aquí, pero lo pide el problema. Obtenga la estructura, la geometría y la polaridad. Una vez que tenemos la estructura, nosotros vemos que si hacemos la distribución de cargas formales, no existe ninguna carga en ninguna parte de la molécula en cuestión. Por lo tanto, esta estructura de Lewis es correcta. Nos vamos a la tabla que hemos especificado cuando hablamos de geometría y en el resumen teórico de la estructura atómica, y deducimos que si alrededor del átomo central lo rodean 4 pares de electrones, y en este caso concreto no hay ninguna carga formal, nos daría una estructura tetraédrica, una geometría tetraédrica, Sería una geometría tetraédrica de este modo determinado.
con sus ángulos correspondientes. Por lo tanto, es geometría tetraédrica. Y la polaridad, en este caso concreto tenemos una simetría total de la estructura y por lo tanto todos los, en este caso concreto, ¿cuál sería más electronegativo? Lógicamente sería más electronegativo el 17 porque se encuentra a la parte derecha de la tabla periódica, por lo tanto el C es el más electronegativo, por lo tanto los momentos dipolares irían así, así, así y así. De este modo vemos vectorialmente que estos dos se anulan y que estos dos se anulan por la simetría de la molécula. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Que el sumatorio de momentos dipolares es 0 y por lo tanto la molécula es apolar. ¿De acuerdo? Sigamos con el apartado D. Dice, deduzca la fórmula de un compuesto formado por dos de los elementos de los propuestos que tenga carácter iónico e indique las cargas de los iones presentes. Hemos comentado con anterioridad que en la tabla periódica nos encontrábamos que en esta zona tenemos los metales, en esta los no metales, y como hemos dicho antes, lo que ocurre con estas dos áreas, como esta área de los no metales tienen una electronegatividad muy elevada, la diferencia entre esta electronegatividad y este es tan grande que los no metales son capaces de atraer hacia sí los electrones, digamos, que tiene el metal en disposición de actuar para formar enlace, de modo que logra formar unos iones y estos iones, por la fuerza electrostática, es los que forman el compuesto correspondiente, que será un compuesto iónico. Por lo tanto, en el metal aquí solo tenemos en esta parte de aquí, que está en el grupo 2. Por lo tanto, este será 1 y el otro será, puede ser este o este, pero vamos a coger este, que es el C, porque es el 17, está en el grupo 17, se encuentra más a la derecha del sistema periódico y por lo tanto será un poco más electronegativo que el A. Pero el A también nos podría valer para la explicación, porque la diferencia de electronegatividad también es grande entre el A y el B, pero vamos a tomar el C por esta consideración de que es el más electronegativo por su posición en la tabla periódica. Por lo tanto, vamos a ver las configuraciones. El A tenemos, perdón, no, el B tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y el C tiene 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El enlace iónico lo que hace es propiciar de una manera enorme el que se cumpla la regla del octeto. Y la regla del octeto nos dice que tenemos que tender a alcanzar una configuración electrónica del gas noble más cercano. El del grupo 2, el elemento B está aquí, en el grupo 3, ¿vale? En el grupo 3, sí. ¿Cuál es su gas noble más cercano? Este no, porque está muy lejos, pero este, si vemos de aquí a aquí, este de aquí sería el gas noble más cercano. ¿Qué sería? El que tendría una configuración como esta. 1s2, 2s2, 2p6. ¿De acuerdo? Este sería la configuración del gas noble más cercano. Por lo tanto, al B le sobrarían, no le sobrarían, sino tiene tendencia a deshacerse de estos dos electrones para lograr la estabilidad del octeto. Por lo tanto, él tenderá, arrastrado por la electronegatividad del C, a que estos dos electrones salten de la configuración electrónica formando un ion que se queda cargado positivamente, porque al salirse estos dos electrones se nos quedan dos protones más en el núcleo, por eso es las dos cargas positivas. Y este es lo mismo, este está aquí, y ¿a qué tenderá? Al gas noble más cercano, que justamente es el que tiene al ladito, que es el 18, pues a él necesitará, para tener, en este caso es 3s2,
3p5, 5 y 2, 7, le faltan 1 para el octeto completo, ¿no? ¿Y de dónde lo cogerá? Bueno, pues en principio lo cogerá de este, porque este le sobran 2, pero otro, digamos, de la familia del átomo C, pues hará lo mismo, porque este C lo que tenderá ante esta perspectiva es formar un ion negativo. Él tendrá tendencia a coger ese ion negativo que le dará la configuración 3s2, 3p6, ¿veis? El electrón, que ¿de dónde lo coge, no? El 3p6. Por lo tanto, formará un ion negativo. ¿Y de dónde lo cogerá? De estos electrones que han salido de aquí. Pero claro, como ahí hay 2 electrones en juego, pues lógicamente se beneficiarán 2 átomos de C para, digamos, neutralizar los 2 electrones que saltan de B y formar la fórmula molecular BC2, que es una fórmula iónica formada por estos 2 iones. Tendremos 2 Cs para neutralizar los 2 positivos que tenemos. Y por lo tanto, estos serían los iones presentes y esta sería la fórmula molecular. Pues bien, con estas 2 cuestiones yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo de los aspectos más importantes, o hay bastantes más, pero unos aspectos bastante importantes y relevantes que nos solidifican para poder resolver otros problemas que se nos presenten de este tema de estructura atómica en los exámenes próximos de selectividad y EBAU. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy con estas 2 cuestiones, que serán 2 de propiedades periódicas, como se llamará el vídeo, y hasta aquí hemos llegado. Si realmente he cumplido mi objetivo de ayudaros un poquito más, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para hacer el canal más grande, para crecer la comunidad y poder estar más cerca todos en este equipo determinado de ayudarnos a aprobar el examen de selectividad. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.